Excelente. Vamos a retomar ahora nuestra dinámica actual que tiene que ver con lo que son las preguntas, ¿vale? Iniciando con la primera pregunta que es, ¿cómo afrontar una crisis después de un evento como este? Vamos a recordar que la psicología nos explica que las crisis implican perder un equilibrio. Y esto a nivel fisiológico representa que el cerebro interpreta y necesita que las personas hagamos algo para estar mejor y recuperar un balance que habíamos perdido. Aquí no podemos ser muy técnicos y hablar sobre catecolaminas y demás cosas, pero en palabras sencillas es algo está sucediendo afuera que necesita que yo me movilice, que necesita que yo tome acción, que necesita que yo me mueva para poder recuperar un equilibrio que he perdido anteriormente. Haciendo referencia a lo que sucedió pues prácticamente cambió la vida en instantes, y fue una experiencia muy dura lo que sucedió en septiembre, con los sismos de septiembre. Ok, entonces la primera recomendación ante una crisis en un sismo sería, si tú te das cuenta que es una, o las personas alrededor, tú te das cuenta que hay una persona que tiene una crisis que es lo suficientemente fuerte como para pedir ayuda, cuando hay sismos, una vez que pasa el evento, inmediatamente se van habilitando lugares donde pueden ir las personas que han perdido su casa, que están con alguna lesión física o que pueden acudir si tienen alguna crisis en cuestión emocional. Otra cosa que recomendamos hacer es revisar lo que estás sintiendo. Si la crisis no es lo suficientemente fuerte como para acudir a un centro especializado a pedir ayuda, lo que puedes hacer también es reconocer lo que estás sintiendo. Es miedo, es tristeza, es ansiedad, es frustración, etcétera, y expresar lo que sea que estés sintiendo para así poder reconocerlo y poder superarlo y pasar a la siguiente etapa del duelo. Puede ser si es que se perdió algo o poder ver qué es lo que sigue después de que pasa un desastre natural. ¿Sabes? Retomando lo que menciona Fernando, tanto esta cuestión de crisis como lo que mencionas de a dónde se deben dirigir, siempre hay dos tipos de personas en el sismo. Hay quienes pueden mantener un poco más la calma que otros. Yo creo que como país, como Estado, como ciudadanos que somos, las personas que tenemos de repente tal vez más tranquilidad al momento del evento, si percibimos que alguien está en esta situación de crisis en la que está con miedo, no sabe si caminar, no sabe si quedarse, no sabe si bajar por las escaleras, siempre si tomar el ascensor, no sabe qué hacer. Yo creo que las personas que en ese momento podemos estar más tranquilas o tomar el evento con mayor tranquilidad, podemos apoyar en esta parte, Claro, Estefania. también. En la de, si de repente vemos a alguien en crisis, ayudarlo, ¿no? A evacuar. O después del suceso, después del sismo, por ejemplo, a veces la gente se queda parada en un solo lugar. Está en estado de shock, está en estado de crisis, de angustia, llorando, gritando, diferentes reacciones que pueden tener. Y entonces acompañarlo a lo que nos mencionaba Estefanía, a los centros, a los puntos de apoyo en donde están el personal capacitado para brindar el apoyo inmediato. Y fíjate que es bien interesante, ¿no? Porque si bien el cerebro es el mismo, la forma en que respondemos es muy distinta. Porque ante una situación de crisis, el instinto es lo que surge, ¿no? Es me tengo que mover, me da miedo, tengo ansiedad, etcétera, ¿no? Pero lo que dices es bien importante porque ¿qué pasa en el proceso de pensamiento de una persona que no se deja llevar por esta emoción tan fuerte, ¿no? Por este instinto tan grande? Es bien interesante porque yo pienso en una mamá, por ejemplo, ¿no? Que en el sismo, pues, ¿qué piensan los papás en un sismo, no? Es como, espérate, antes de salir yo, mis hijos, ¿no? O los abuelos o los tíos de... Y es muy curioso porque finalmente cuando llega un momento clave para responder o para actuar, muchas veces demostramos lo que tenemos dentro, ¿no? Independientemente de toda la cuestión o explicación científica que se le puede dar. Y por eso es tan importante conectarnos de una manera muy adecuada con la segunda pregunta, que tiene que ver con la cultura que tenemos de prevención frente a los sismos, ¿no? ¿Cómo aprendemos de eso? ¿Cómo ven? Mira, el protocolo que existe, porque hay un protocolo Sí. internacional de cómo actuar cuando viene un sismo, es funcional. Está diseñado para que los estragos sean los menos catastróficos. El asunto es que generalmente no seguimos el protocolo.
aparte de que no hay un hábito en donde en las empresas, escuelas, dependencias gubernamentales, etcétera, esté de manera constante haciéndose, ¿cómo se dice? Simulacros. Un simulacro. Eso nos quita del hábito. Si se dan cuenta, la mayoría de los simulacros vienen después de que nos pasa un temblor fuerte, una catástrofe a nivel país. Entonces decimos, vamos a empezar a hacer simulacros. Claro. Hay países que lo que hacen, aun cuando no son países que estén en una zona altamente sísmica, ellos constantemente están haciendo simulacros. A diferencia de nosotros, que lo hacemos luego de que ya tuvimos una catástrofe. Claro, así es. Claro. Entonces, si tenemos todos estos protocolos, ¿por qué creen que no los sigamos? Yo creo que ahí tiene que ver con que como México no hay dos, ¿no? En realidad la cultura de la prevención tiene que ver con un reflejo de un enfoque más grande de cultura, ¿no? Que en realidad está muy vinculado a lo que cómo nos relacionamos con las normas, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que se tiene que llegar a hacer, etcétera. Y yo creo que se puede ver muy claramente también en el tráfico, ¿no? Está el semáforo en amarillo y pues acelérale, cuando la norma es detente para que evites un accidente y demás, ¿no? Y ahora en una situación tan estresante como puede ser un sismo o algo así, pues como bien dices, como no tenemos la parte del hábito desarrollada, como no hay una conciencia, como que tal vez a veces nos gana un poquito el egocentrismo, pues es como de que llega un sismo y ¿cuáles son las reglas? No empujo, guardo la calma y no corro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Empujo, me desespero y corro, ¿no? Y es interesante porque ¿qué pasa realmente? A mí me da la impresión de que es un reflejo de la cultura más grande. ¿Qué piensan ustedes? Mira, pudiera ser egocentrismo o también una falta de juicio, ¿no? Porque el juicio lo que hace es permitirte vislumbrar las consecuencias de los actos, y eso lo vemos desde lo que tú dices de tránsito. Cuando vemos la luz naranja, de repente como que se acelera más para que alcances a pasar, cuando realmente te está indicando, ve bajando la velocidad porque ya te vas a poner en un alto. Entonces, no sé si sería mucho más como el egocentrismo o tal vez una falta de juicio, una falta de conciencia de las consecuencias que pueden venir a causa de no seguir los protocolos establecidos que están hechos para la seguridad. Bueno, sí, pero todos. El juicio ahí tendría que ver con una función superior del cerebro, ¿no? O sea, lo que puedo pensar. Y en una crisis uno no piensa, uno va simplemente y hace. Y ahorita que habla sobre otros países, cómo entrenan y demás, yo tengo entendido que los japoneses en ese sentido son un tanto disciplinados, obsesivos, que pasa una catástrofe, un tsunami, pasa un temblor, etcétera, e incluso los niños de 4 años ya saben qué hacer, a dónde me dirijo, con quién hablo, aunque estén solos y demás. Eso me lleva a preguntarme, ¿será que en México estamos subdesarrollados, que no podemos aspirar a repetir estos modelos? Pues es una cuestión cultural profunda también porque, por ejemplo, en Japón este estilo de vida que está poniéndose de moda también en Occidente, que es el minimalismo, ahí sí lo llevan a cabo tal cual, ¿no? No hay, por ejemplo, en un espacio no hay más de lo que vas a necesitar, cosa que por muchísimas cuestiones culturales, que ya sería desviar el tema, nosotros en México no estamos acostumbrados como a esto de nada más tener lo que necesito, de vivir en espacios que estén despejados, la cuestión de disciplina, tener como esta parte de no solamente yo, sino en comunidad o en espacios públicos hacer simulacros y demás, que sí se hacen, pero quizá no como se deben hacer, y en el simulacro o se toma broma o a la hora pues no se hace como se debiera hacer, cuando podría funcionar mejor. Sí, sí, es cierto. Y mira, recordando el último sismo que hubo en México, que fue fuerte, un poco antes había habido un simulacro. Un poco antes, un poquito antes hubo un simulacro, y al ratito ya había, cuando fue el simulacro, pues muchos obviamente bromeando en las empresas, que era como la zona donde más se llevó a cabo el movimiento de gente jugando, brincando, ay sí, esto me pasa. A los pocos minutos ya no fue simulacro. Oye, es que eso es un rasgo muy curioso en mexicano, ¿no? Es como esta parte de jugar hasta con la muerte, ¿no? Por eso el Día de Muertos y la forma de ver. Por lo que dices, es como de que es un simulacro que debería ser serio, que debería estar enfocado de que, oye, literalmente me puedo morir acá. Y es como de que, ay, pues, pasa esto, estoy relajado, etcétera. Y lo irónico es que cuando llega el sismo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo reaccionan? Pues se impone una parte de ansiedad, ¿no? De que, espérate, ahora sí es en serio. Claro. Es muy, muy interesante y muy curioso eso.
¿Qué les parece si abordamos ahora la tercera pregunta? Que está muy buena. Dice, ¿cómo salvaguardar la salud mental en una zona sísmica? Pues antes que nada es la cuestión de aceptar. Como sabemos, en la vida hay muchas situaciones que se salen de nuestras manos y no podemos controlar, evitar, eliminar, y una de ellas son los desastres naturales. En este caso, aceptar y adaptarnos a que vivimos en una zona sísmica. ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, ubicar lugares de riesgo y evitar estar en ellos, sobre todo cuando acaba de pasar el sismo. Implica también cuestiones como tener tus documentos a la mano para que en caso de que pase algo puedas tenerlos contigo. Se hablaba también de tener una mochila como de seguridad, lo cual no sé qué tanto funcione porque si no estás en casa o eso, pero tomar ese tipo de acciones que además de todo calman la ansiedad previa ante un sismo, ¿no? Como que ya no te hacen sentir como de me voy a morir, no, o sea, te hace pensar como yo sé que este lugar es inseguro, que no estoy ahí todo el tiempo, yo sé que mis documentos están a la mano, y también a cuestiones como hasta más profundas y filosóficas de la vida, como aceptar que la vida es finita, que hay cuestiones que no te van a avisar, que hay que estar preparados en todo momento para que como vivir una vida de tal forma que no estés como temiendo, o sea, temiendo a la muerte por un sismo, que puede ser como una muerte inmediata, inminente, un desastre, etcétera. También podemos ir adaptando esta cuestión de no tener más de lo que necesito, ir viendo todo esto que aparte de que puede funcionar, ayuda también calmando nuestra ansiedad ante este tipo de eventos. Mira, y si vivimos también en una zona sísmica, hay que cuidar la salud mental antes y después del suceso. Justo. Antes, cuidando lo que de repente empiezas a circular de sismos pasados. Por ejemplo, empecé a ver en Facebook, ya llegó septiembre, el mes de los sismos, sí. ya vamos a empezar a rezar. Entonces empiezan a jugar con esta parte, pero hay gente que no se lo toma tan a juego porque hay gente que es más ansiosa. Entonces, si vives en una zona sísmica, yo diría que antes y después del sismo tienes que cuidar la salud mental. Primero, evitar estar compartiendo estas imágenes de sismos pasados, Sí, claro. evitar hacer comentarios de ya nos vamos a morir, ya vieron que llegamos al mes, ya viene un sismo. Este tipo de comentarios alteran a determinadas personas. Y después del sismo también. Porque después del sismo, si tú viviste una crisis de ansiedad, de angustia, incluso un ataque de pánico a la hora del evento, lo ideal es que no estés constantemente viendo qué está pasando, ya sacaron tantas personas debajo de los escombros y porque además vienen réplicas después de eso, sí, claro. y la gente se altera más y luego eso contagia. Sí. De repente, si alguien no estaba tan alterado, ya se empieza a alterar y en lugar de que la calma empiece a apoderarse del lugar, lo contrario, ¿no? Entonces, sí, algo también si vives en zona sísmica, cuidar el antes y el después. También quiero recordar algo súper importante. Los expertos en sismos nos dicen que un sismo es impredecible, entonces no hacer caso a las noticias que dicen tal día va a haber un terremoto horrible, porque eso no lo sabemos. O sea, realmente si lo supiéramos, pero es algo que no se puede predecir, entonces dejar de caer como en estas noticias falsas que generan ansiedad innecesaria. Yo creo que todos estos intentos de predecir, de saturarse de información, de seguir una misma línea, de hablar del mismo contenido, etcétera, obedece en gran parte a una necesidad humana muy grande de control. Es como de, si hablo tanto de esto, de alguna manera estoy protegido. Tal vez no voy a saber qué hacer, pero no me agarra en curva. Pero tiene un efecto contrario. Fíjate, es bien interesante porque sí. en esta idea de hacerme más fuerte me hago más débil. Claro. Porque pues me doy cuenta de que soy más vulnerable, soy más finito, me da más miedo, no voy a saber qué hacer, etcétera. Entonces aquí la reflexión que como desde la psicología que tenemos que hacer es ¿qué necesitamos pensar, observar y entender respecto a las catástrofes para que no apoyemos y fomentemos que haya más angustia, que haya más ansiedad, que haya más miedo frente a los sismos? Creo que lo que han dicho es importantísimo, o sea, no entrarle a la dinámica de compartir más de esta información es cierto, pero creo que también debemos ser un tanto más analíticos y pensar. Porque esto que acaban de decir, para muchas personas es algo imposible de entender por sí mismos. Más cuando surge esta idea de que Bachman, creo que era uno de los, Alex Bachman, un monito que se hizo muy famoso a partir de lo de los sismos, ¿no? Que decía que el sol tiene que ver y entonces va a llegar aquí y va a haber un sismo entre tal fecha y tal fecha. Y la gente empezó a seguirlo, empezó a verlo, empezó a asustarse, empezó a tener estos miedos. Sale el Sismológica Nacional y dice, no es cierto, está mintiendo, pero aún así la gente insiste y dice, no, es que esto puede pasar y demás. ¿Qué hacer con el miedo?
Mira, antes de responder esa pregunta, basta que salga una noticia, aunque sea falsa, para que todo el mundo la empiece a asumir como real, Así como es. verdadera. Sí. Ya tuvimos un evento hace mucho tiempo que era el famoso chupacabras y la Hermosísimo. gente vivía aterrorizada, ¿no? Porque es muy fácil, de repente, si empieza a estar en todos los medios de comunicación, es cierto. Entonces, lo que podemos hacer es analizar, como tú dijiste, analizar lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo. No irte a la primera noticia que tú veas, decir, darlo por verdadero, darlo por cierto, no. Hay que analizar. Antes de que tú metas a tu mente, a tu cerebro, lo que estás observando de una noticia, analiza. ¿Qué tan probable es que eso que estás viendo sea cierto, sea real, ¿no? Claro. Antes de que tú lo apropies, antes de que lo Exacto. creas. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo insisto, ¿qué hacer con el miedo? O sea, lo que mantiene viva esta expectativa del sismo es el miedo, ¿no? Es lo que puedo llegar a perder y demás. ¿Qué necesitaríamos entender ahí para que no seamos tan víctimas, tan vulnerables frente al miedo? Pues yo pienso que otra parte importante es como cuidar la narrativa que tenemos respecto a este tipo de eventos, ¿no? Como el analizar realmente el cómo me lo estoy contando, ¿no? Si me lo cuento como va a pasar un sismo horrible, o lo cuento como vivo en una zona sísmica, he vivido aquí toda mi vida, pero he vivido todos estos años, no se ha caído mi casa, entonces eso significa que tal vez no es tan débil. Si se cayera mi casa, yo en este momento sentiría miedo, pero lo resolvería de esta forma, como ver esa narrativa que también es muy importante. Oye, sí. A nivel individual, y también se propone, también hay como metodologías para trabajar con personas que han estado después de un sismo, y es como construir también la memoria colectiva, ¿no? Como la narrativa colectiva, la comunidad, cómo lo cuenta, cómo lo ve, cómo lo vivió durante, cómo lo vivió después. Construir entre todos recomendaciones que sirvan colectivamente, comunitariamente, para evitar pues que a lo mejor si el desastre pasado nos agarró sin prevención, que esta vez nos agarre de una forma distinta, y darse cuenta que finalmente pues existe la resiliencia también. Eso. O sea, que después aún del desastre más terrible se puede reconstruir. No queda igual, no, pero sí se puede reconstruir. Sí, claro, tienes muy bien claro, es el punto al que quería llegar, la resiliencia, la capacidad de salir adelante frente a algo que duele, frente a un fracaso, una derrota, una pérdida, etcétera. Eso es buenísimo, porque nos lleva a la cuarta pregunta, que es ¿qué pueden hacer los psicólogos en todas estas dinámicas de sismos, ¿no? Quiero hablar un poquito de resiliencia y un poco de salirse de la adversidad, que van muy unidas. La vida siempre nos va a presentar situaciones no solo de desastres naturales, sino de pérdida, de crisis, de lucha, de conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que dijiste es esencial, es revisa la historia que te cuentas, porque muchas veces esta historia es inclusive tan natural para uno mismo que no se detiene a revisar y a decir, bueno, espérate, ¿qué estoy pensando? Y lo pongo en un ejemplo un poquito, voy a salir un poquito para luego regresar. Es como la familia de 10, el papá Plácido, siempre que llega a la casa dice, a mí me va mal, a mí siempre me va mal. Y esa es una historia que se cuenta. O sea, es parte de la comedia y demás, ¿no? Pero es muy interesante porque es algo que que de hecho nos pasa. Ahorita la neurociencia está demostrando que mucho de lo que hacemos tiene que ver con procesos inconscientes. Entonces, si uno se detiene y vuelve a reconstruir una historia, destacando fortalezas, anexando fortalezas, anexando cosas positivas, anexando virtudes, valores, puede haber una gran diferencia, y una diferencia muy grande, porque esto no me tira, puedo salir adelante, y eso es un mensaje muy positivo. Bueno, Fernando, mira, sí, es cierto, la resiliencia es definitivamente una característica del ser humano, pero que también tiene que ser desarrollada. Claro. ¿Sabes por qué quisiera como destacar este punto? Porque sí hay parte de la población que después de un sismo tiene secuelas que pueden durar mucho más tiempo que el resto de los demás. Y es importante que aún con esas secuelas, ellos no esperen que solitos, o sea, por sí mismos, en algún momento van a dar paso a otra vez a su estabilidad en cuestión mental. Sino que es importante resaltar que si ellos después de 2, 3, 4 meses están con insomnio, están con irritabilidad, están con estos flashbacks, que son de repente imágenes que vienen del sismo y demás, que acudan a un profesional de la salud. Como psicólogos, eso es algo que podemos hacer. Sí, Entonces, sí, claro. si después de 2, 3, 4 meses incluso,
ellos están con este mismo insomnio, incluso en niños se ve que empiezan a hacer pipí en la cama, tener enuresis. Después de un evento traumático, como es un sismo, a alguien le puede de repente parecer a un sismo de 7.1, tal vez a unos no, pero a otros sí les pueden parecer fuerte, que sí acudan con un profesional de la salud y que no esperen de alguna manera que por sí mismos desarrollen esta capacidad. Sí, claro. La resiliencia es cierto, es inherente a nosotros y hay que desarrollarla, pero sí hay personas que después de un tiempo no pueden esperar a que estén como... Claro, como antes, ¿no? Por sí. Supuesto. Sí, sí, sí. Y fíjate que es muy interesante porque es como la depresión en ese sentido. Este pensamiento de que por uno mismo sale, pues no es muy difícil. Claro. Recordemos también que como psicólogos podemos intervenir de una forma muy inmediata a través de los primeros auxilios psicológicos, que tienen como ciertos puntos importantes, ¿no? Tenemos A, B, C y D. El A es la escucha activa, es decir, nosotros como profesionales en esto, otra persona que conozca de esto, salir y acercarse a quienes puedan necesitarlo y escuchar activamente, poniendo atención. Eso puede ayudar mucho de primera instancia. La B. La B, mira, la B normalmente es ventilación. Cuando una persona está en una crisis, después de que tú te acercas y lo escuchas activamente, hay que empezar a ponerle ciertos ritmos de respiración para que la persona poco a poco fisiológicamente empiece a adquirir también un nivel más estable. Uh-huh. Ese es en la B, de ventilación. En la C, que es la de categorización de lo que es necesidades, hay personas que en el sismo pues pierden la casa, pierden todos sus papeles, entonces hay que ver qué hace falta en ese momento con la persona: ropa, alimento, tiene frío, está herido, hay que llamar a los paramédicos, hay que categorizar qué es lo que está necesitando para que en ese momento nosotros como psicólogos lo podamos ayudar. El D, que es la derivación a redes de apoyo, ¿no? Ahí, cuando tú ya categorizaste las necesidades, ya ubicaste, supongamos que la persona está herida en el sismo, no sé, le cayó algo, tiene una fractura, ya viste las necesidades y esa es la prioritaria, lo derivas a la red de apoyo, que en este caso serían paramédicos, sí, claro. Lo canalizas para que puedan atenderlo, que es lo inmediato, ¿no? Y la E, que es la educación, nuevamente, de la persona. Hablar claro con ellos acerca de qué es lo que puede pasar en las siguientes horas, que puede haber réplicas, que va a tener que ir a hacer una declaración de su inmueble, hacerle saber, hacerlo consciente de lo que puede pasar para que la persona, el evento, los sucesos que vienen, las consecuencias que haya del sismo, no sean un golpe tan duro para ellos. Claro, claro. Fíjate que eso es muy interesante porque una vez leí que la cura del miedo es el conocimiento. Y eso implica que si uno sabe qué hacer, la cuestión del miedo y la ansiedad puede bajar muchísimo, porque ya no es un estar en la nada esperando todo, en una vulnerabilidad terrible, ¿no? Que se vive con mucha angustia, sino más bien es una idea de que, como bien dices, ¿no? En este protocolo de 5 pasos, A, B, C, D, E, pues ya es muy claro, ¿no? Es como de, bueno, me voy por acá, hago por acá, puedo apoyar de esta manera, etcétera, ¿no? Siento que es un gran tema y que nos deja una reflexión al final, de que pues la vida puede cambiar en instantes, ¿no? Y que eso nos invita a, de vez en cuando, como que agradecer lo que tenemos y observar y decir, oye, estoy viviendo de la mejor manera que tal vez pueda ahora, ¿no? Y está muy bien. Yo creo que es un mensaje positivo al final. ¿Ustedes qué piensan? Mira, y eso que dices del conocimiento sí es importante, y de ahí que radica la importancia de estar constantemente siguiendo los protocolos, y en los centros de trabajo que tengan o en las escuelas empiezan a hacer simulacros, tomarlo con la seriedad que es, porque como dices, el conocimiento va a hacer que disminuya la ansiedad que tienes, porque ya vas a saber cómo actuar al momento de que se presente el evento, y no solo en sismos, en incendios, en inundaciones, porque para todo el protocolo el asunto es que o no se aplican o se aplican y la población no lo sigue, no lo toma con la seriedad de vida, porque cree que no va a pasar, o cuando pase pues ya voy a ver qué hago, y es mucho mejor estar preparado para cuando suceda. Sí, o también no se saben, ¿no? No se conocen, ni los que están hasta arriba que tienen que dirigir y demás, pues no saben qué onda, ¿no? Ok, buenísimo, pues con eso vamos a terminar la emisión del día de hoy. Les agradecemos mucho que presten atención, presten ojos y oídos a lo que nosotros decimos, siempre es con la intención de aportar algo. Sí, adelante.
Ok. Bueno, y los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas. Hay una parrilla generalmente en esta parte en donde aparecen las preguntas. Nos pueden preguntar lo que ustedes gusten. También está abierto para durante la semana hacer las referencias que ustedes quieran y que podamos tocar aquí en el programa. Excelentísimo. ¿Usted? Pues bueno, gracias por seguirnos, y este programa lo considero bastante importante porque es abordar una realidad que nos toca a todas y a todos, y pues recordar que podemos prever las cosas y también recordar que aún ante la mayor crisis siempre es posible reconstruir. Eso, no, está buenísimo, qué bonito mensaje. Pues les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos próxima semana. Hasta luego.